APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Ishkay waranga, ishkay chunga mushu watakunapi ñakuti kikinkunapa wasikunama tigramushpa kapanchik kay bajo un mismo sol rikuchikunawan. Shinapas yalishka watapa puchukay punchakunapi kushilla ayllupura yalishka kachun yuyaykunawan. Convidashpa sakipanchik kay mushu watapi ñukanchita katishpa kanajuchu kay redes sociales nishka ukukunaman yaykushpa kay campanitata achikyachishpa ñukanchipa rikuykunata ashtawa kikinkunapas chaskishpa katipankichik. Shinami ñukanchitapas viñashpa katichun yanapashpa sakipankichik mashikuna, shinaka ali shamushka kapaychik. Otavalo llaqta ukupi riksishpa kagripanchi Paulina Buitrón mamata, payka uchilla mandapachami kay tamales nishkakunata sumaqlla yanunata yachakushka kan. Ashtawanbash kay sumaq mikuytaka ayllu ukupimi yanushpapash kararishpa sumaqlla mikushpa kawsankuna. Yupaychashpa sakipanchi kay Buitrón ayllu ukumanda mashikunata, ashtawanbash Katia Buitronta, paymi APAC ukupi yanapashpa llankaq mashi kan. Shinaka rikupashunchi imashina kay tamales ruranamanta. Hoy vamos a preparar unos tamales. Los ingredientes son principalmente la harina de maíz crudo, la panela hecho miel, ya. Luego la manteca. 3 ingredientes son aquí los principales para hacer unos tamales. Para elaborar la masa se pone agua hirviendo. Entonces, de la cantidad de agua que se ponga aquí, depende, ya, ahí nomás, depende que salga bien la masa para las tortillas y que salga el tamal. Aquí viene lo duro, porque se mete la mano aquí, porque la cuchara nomás no ayuda, sino la mano. Y ya, ahora sí. Luego se hacen las tortillas que se pone en el agua que está hirviendo para cocinar durante 3/4 de hora. A ver, vamos a ayudarle a hacerlas. Grandecitas, grandes. Más grandes, grandes. sí. Grandes. A ver, ajá. Y estas tortillas se les cocina. Se les cocina en lo que está hirviendo, ahí se les pone las tortillas. Se van al fondo y solitas flotan. Entonces, nuevamente se hace una sola masa. De ahí se le pone la miel. Entonces le ponemos, ¿no? Sí. ¿Todo o medio? A ver, poco a ponga. poco. Sí. ¿Otro poquito? Sí, ponga nomás, ya. Y A ahí ver. toca, Le mezclo. sí, mezclarle, sí. Cada cosa que se va poniendo, ahorita se va soltando la masa con la Sí. manteca, ¿no? Ajá. Uy, se ve riquísimo esto. Qué bien que salió, si no sabe salir con grumos. Entonces ahí se hace de acuerdo al tamaño que se quiera, se hace así para poder poner el refrito. No, así nomás. Ajá. Y ahorita vamos a hacer el refrito. Voy a poner la manteca para sancochar la cebollita.
Ya, ahí nomás, solamente así cristalizado. Que se repose un poquito, se le desmenuza el queso. Ahí se le elabora así esto, con cebollita. A ver si nos queda bien selladito el tamal que está ya a punto de cocinarse. ¿Y en hojita de qué se le envuelve? De achira. En la sierra se utiliza ese tipo de hoja. En la costa vuelta es de otro tipo de hoja que les he oído que dicen la hoja de vicundo. Se le pone por este lado el bordito. Se le envuelve. Y ya está. Listo. Toca ponerle así apretadito y este ultimito le metamos por ahí. Ya. Están 2, 4, 6, 8, 10, 11. Entonces, le tapamos. Ya están 20 minutos. Ya, veamos. Ya para sacarle salen, ¿no? Saquemos esto. Cuidado. A ver, tenga. Ya. Vamos a probar un tamal. Es el primero. Ahí. Riquísimo. Ricos. Primera vez, insisto, que como un tamal de queso. Ya. Primera vez. Tukuyllami kay sumaq fakchakunama, pugyukunama, kuchakunamanpas riqsingapa purishpa kawsanchik. Ashtawanqari kay runakunapa mutsurishkakunamantami shuk laya ñankunata rurashpa kay fakchakunamanta yakukunata hapishpa chakichishpa shamunajushkanchik. Shinami ashtawanpas riqsishpa kagripanchik imashina Tunibamba ayllu llaqta ukumanta mashikuna kay fakchakuna ama chakirishpa katinajuchun sumaq ruraykunata paktachishpa shamunajushka kan ka mana yuyaykunawan riqsishpa kapashunchik mashikuna. Kay Pucumo Huaycupi kapanchik, comuna Tunibamba de Villavistapa. Kay mandawashayka Hacienda Canacaria. Chunga ishke watatami makanajurkanchik. Ñukanchik shinchi llaqta makanajuymi kaytaka Congreso Nacional kichushpa tukuylla llaqtapi kawsa mashikunaman tigrachiparka. Kay fakchaka ñukanchik ñawpa taytakuna kaypi hambiri kuskakuna kashkashnaka. Ñukanchika ñawpa taytakunapa kashkata yuyarishpami kay ñankukuna hichushka kashkataka alichi kallaripashkanchik, suma fakchata taripashkanchik. Fakchakunata, pugyukunata tukuymanta wakaychishpa charinakanchik nachu. Imanishpaka kay runa kawsayta wakaychinamanta ñukanchik wawakunapa hipa kawsaykuna sumaklla kachun. Mishu shimipika cultural y ambiental importanciata charin nachu. Chayta ñukanchika gulpi runakunallata hamuktashpa charinakanchik wakaychishpa tukuylla. Ashtaka cuidana rikurin mana kashna yurakunata tukuchishpa, yakukunata mana mapayachishpa, wakinpi karin ashtawa yurakunata ima kayma punda tiashkakunata tukuchishka, chashnakunata ima ashtawa tarpushpa alikapan yaninachu. Comuna kishna wakin gustakunaqa shamupanchikmi ñukamanta kallarishpata shamupan, kaymantapi yakukunata upyarin, regadiopapi sirven pero sino que lo malo es que regadiopaqa kay cascadautami desviashpa shinan hawanipi. Chay pastepi chay mana yapa de acuerdo kapani. Chaymi shu alternativapi matiashpaqa kaytapish cuidashpandi pero regadiopapi sirvishpaqa shu alternativata rikunanchik mana yapa kashna fakchakunata waklichishpa.
kay llaqta sumak llaqta kan nachu charinchi mirak ja alpa kana kay la shuglaya todos mobs jan kana hung mashaw chay kunapa sumak kan sa kana chu kay man samudru spa walking ja samudru kuna kan nanda alikit spatirang huye ja gang shu iman spa mishu shimi bika hidro masaje ninga babstiang sa washapi yaku waktas pa sumak hambi pagang jaipas kay pjata yura kuna matiang sinaga cek asha astawa hindi kuna kay man rixis pa shamuna recording Runa kuna pa kausay kuna manda riku masi kuna yuyay kuna ta kuskakang. Karu jakta manda sam kuna ka kuy kucha manja yaling kota kachta rikung tigran. Imas bata kiking kuna ka runa kuna ka nachas kingichi jakta ma apai chinis pa yuyay kuna ta kuskakang. Chay manda mi kay nyangu kuna ta ka rimindas kan pugu manda ka jaris pa kay intay ta kuska mang chay manda ka kay fakcha ka man nyangu kota ka kichus ka nyangu kuna ta ka ali chipas kan. Yalis ka wata ko naman dami kay ruray ko nataka kati chimo paskanch hasta wangari kay pikari natskaro sakta mana same mas ko naka hambiring kapay mang yay ko naks naka kay sakta pika hasta wambas hambi nata yacha ko na warmi ko na pas hari ko na tiapang nacho say kapay ko na kayo ko na pi hambi ko nata sinanga pa sampang yura tini ko na barko ko na hambi ofiana ko na nacho sinapika yakuguta ka chaki chay chaki kapang Naktata nyau pama apa masimi sugjaki kunata sinas ka kapang alpa mamata rakis pa kuska chay pitch ka alpa mamata rakis ka ta hapis ka kuna pasa kay guta ka sina apas pa urama kanga pa munay kunata charing yaku kuta ka chaki chispa katina kuskami kang kay hawata larkata sinas pa apas karo manda samu kuna kaipi riku ngapa samu pe yaku ka chakis kay makas ka kang sinajata apangura niska uchicha uyau kuna kay rumi uku kuna pitiapang chay ka payu kuna kausana tapas yaku kuta chakis pa ka jakimang curah mi kapang masigo Kuja jakta kuna pijata mishina tiang, o sea, kanchi pura jata wakimbika shikan yarishka kanchi finyarishka kuna. Chika chayta ka huchugu masakishpa, tandana hushpa maymanda llankana urman. Wakimbika yaku kulkipilla yuyaymanda wakimbika yaku kunata ima kunata tukuchinchi kirukuna ima uywakuna ima tukuchinchi. Suma kausita yuyashpa llankana kanchi yani tukuya. Ama shukunara shamushpa apachu wakimbika na empresa transnacional nishakuna yakuta shamun kayta embotellanga pa alinin o minima papsh apashpa paykunara nanda yakupuna ima tukuchin ñukanchika llaqtakunaqa wakcha kawsana huk Fakcha yaku kay waykukuta katishpaka tukuy yurawkunama kawsaykuta karajupan ñukanchik llaqta pura mambas mari kawsayta karajupan kayma shamushpaka ña shuktama yuyaririn Shu kausay rikuripan nacho kay masamas pa ka armaring chay kay manta ka musyas ka sina nya wasi mga tigraripang nacho yura ugunata request pa kusi hupanch sisa ugunata request kusi hupanch sina yaku waka ugunata uyas pa kusi hupanch kay waiku ka shuk talaya kausay pacha kapang nacho Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. Marcelino Tabango escribe: triste realidad de nuestro idioma. Vamos a fortalecerlo. Arriba la nueva generación tradicional. Easy Highway escribe: hermoso video, chicos. Sigan así, trabajando y recordándonos nuestra cultura e historia. Los adoro. Cristian Leonardo Cachihuango Lema comenta: nada que celulares, buenísimo. ¿Cómo no recordar estos lindos juegos en las laderas? Felicitaciones. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.
yachachiwaychi. Sok hari pasa mari. Kanga was bianu nami kang. Ri. Llegam. Ri. Amo doy. Ri. Takikunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi. Kutin kayta llata. Chasha mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Ya viste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi. Imas pata punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanakuikunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachajuitami yachajuri. Visiten nuestras redes sociales en Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter @APAC-ORG, en Instagram @APAC.Otavalo, en YouTube APAC Otavalo, email apacotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98, página web www.apagotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando Bajo un Mismo Sol. Apagukumanda mashikunami kay Guamote kitiman chayanakushkakan. Hasta Wangari Santa Cruz ayllu llaqta ukumanda runakunapa kawsayta riqsinkapa. Kaymanta mashikunami kay wagrakunata kamashpa sumak makiruraykunatapas rurashpa shamunakushkakan. Riqsipashunchi mashikuna. Uchilaga, Joaquín la gente ma causarca con orap, chaypi, kaypi causarcan kay orap. Chay mangona. Acá de la gente que conan más de que pueblo le causa con. Cuánto ño caps orapi causan. Ñan con pis. Uchilala carca conan me carro con asa hay con. Mi nombre es Pujishoko Juan, pertenezco a la comunidad Santa Cruz de Guamote. Tenemos 108 jefes de familias. Bueno, la comunidad antes ha llamado Santos Pamba, que tenían un sectorcito que los mayores que han iniciado ahí han puesto una piedra de cruz de piedra, que por eso se llama Santa Cruz de Guamote a la actualidad. Es más o menos como 60 o 50 años que se ya fundó como Santa Cruz de Guamote. Bueno, Santa Cruz de Guamote dedicamos diferentes áreas: ganadería, agricultura y microemprendimientos. Produce más leche en esta comunidad, más o menos unos 1.500 a 2.000 picos de litro diario produce en esta comunidad. La mitad va a la quesería, la mitad lleva a los lecheros de diferentes partes. En agricultura igual sembramos de todo aquí: cebolla, lechuga, col, zanahoria, remolacha, de todo un poco se siembra y sacamos al mercado al pueblo de Guamote. Bueno, de aquí de Cantón Guamote llevan más para Cuenca y para Guayaquil. Sale producto para esos sectores. Bueno, aquí actualidad preparamos la tierra solo a través de la maquinaria de un tractor. Igual la familia más se ocupa en cosecha, en siembra, en deshierva. En eso se ocupa la familia de la comunidad. Se produce en parte seca por la loma de Usubú. Por ahí tenemos terrenos, ahí sembramos trigo, cebada, maíz, papa,
chochos, lenteja, todo es producto. Antes los mayores que sembraban, eso seguimos todavía manteniendo poco, como 50%. Bueno, hablando de productos seca, no nos corresponde que nosotros lo que trabajamos. Sale más en trabajo, pero llevamos a la plaza, pagan a voluntad de los comerciantes, porque no hay un precio fijo en el mercado. Hay diferentes precios. Un jueves está a otro precio, otro jueves está a otro precio y no se puede mantener un solo precio. En esa parte nos falta de las autoridades que no controlan, porque eso nos perjudica al pueblo de campo, porque cuando sacamos producto pagan un saco de cebada $20-15 y más cuesta el trabajo y cuesta todo y no resulta ese trabajo para sacar al mercado. Bueno, aquí hay diferentes emprendimientos, hay las mujeres que dedican a hacer tejidos, aretes, diferentes áreas que ellos están empezando en ese emprendimiento. Igual los jóvenes, igual así mismo tienen emprendimiento ahorita con del plan. Tenemos emprendimiento, unas abejas que nos dio el del plan. Eso de mi persona cuido. Eso yo tengo que responder en esa parte con los jóvenes del plan. En la comunidad Santa Cruz de Guamote tenemos un club que se llama Los Líderes. Ese club está formado por niños y niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Pues nosotros empezamos desde el año 2016 con una microempresa que la denominamos Apimiel, que consiste en un criadero de abejas, para así también nosotros crear miel, lo mismo que se puede vender y generar recursos económicos. Sin embargo, nosotros los niños hemos querido seguir innovando nuestra microempresa para así seguir creciendo y con las ganancias también poder brindar créditos a los jóvenes del mismo club. Y además nosotros como niños queremos aprender a cómo sacar la miel, todo eso para nosotros ya poder seguir apoderándonos de eso, porque en este tiempo actualmente un señor de la comunidad Santa Cruz nos está apoyando en ese transcurso, pero nosotros queremos seguir aprendiendo para seguir nosotros así, como le dije, adueñándonos de eso. A través de muchos años las niñas y niños hemos sido capacitados por organizaciones, nos han enseñado a liderar, en diferentes comunidades también hemos liderado. Las niñas de aquí nos estamos empezando a empoderar en diferentes áreas, como en proyectos, en bases comunitarias, incluso también hemos llegado a estar en el poder en el Cantón Guamote ya. Las niñas últimamente ya estamos subiendo, estamos empezando más a empoderar y a través de estos proyectos estamos encabezando ya a las mujeres. Actualmente tenemos más participación de mujeres niñas, adolescentes, ya que antes no ha habido esa participación. Antes eran las mujeres excluidas y cuando querían realizar un proyecto, ellas eran prácticamente, les sacaban de quicio, no querían que ellas fueran a realizar esos proyectos. Sin embargo, a pasar el tiempo, ellas han seguido y gracias a ellas también nosotras nos hemos incentivado como mujer para poder realizar nuestros proyectos, para salir a la luz. Que las mujeres no se den por vencidas, que a pesar de que tengan varios problemas, siempre tenemos que seguir adelante, porque somos capaces y podemos, inculcando nuestra cultura a través de los años. Mi mensaje sería a la comunidad que sigamos manteniendo la cultura, tradición, vestimenta de la comunidad como Puruá, como Chimborazo, como Guamote. Eso tenemos que seguir manteniendo yo como joven. Igual quiero seguir manteniendo la cultura de los mayores del inicio de esta comunidad.
Shinami kay mushu watapi ashtawan sumak rikuchikunata kikinkunapa apamushpa katigripanchik. Ashtawan yuyachishpa sakipanchik ñukanchita kay redes sociales nishka ukukunaman yaykushpa katinajuchu kampandita nishkata achikyachishpapash ashtawan kikinkunapa wasikunama ñukanchik ruraykunata riksichishpa katinajunqapa. Shu punllapi tuparishpa kanajushun mashikuna.